La Central de Cooperativas El Seibo es una organización de segundo grado de los pequeños productores en la región de Alto Beni, que se ha dedicado a la producción de cacao. Y para nosotros es importante que producirlos de mejor manera en cacao, porque con la gente es la economía de la gente, ¿no? De todos los asociados que tienen que ver con Seibo. PIAP es un brazo técnico de la Central de Cooperativas del Seibo que apoya a fortalecer la producción de cacao a los asociados. En la región subtropical de Bolivia, PIAF El Seibo ha sido un pilar fundamental en la mejora de la calidad de vida de los productores y la preservación del medio ambiente en la región. Nacida en los años 80 y consolidada en 1993 en el programa investigativo en sistemas agroforestales PIAF El Seibo, se ha enfocado en promover y mejorar prácticas agrícolas sostenibles. Tras su transformación en fundación en 2007, PIAF El Seibo ha intensificado su labor, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias, contribuyendo así al desarrollo agroecológico y sostenible de la región, siempre con un firme compromiso hacia la comunidad. En un principio, Seibo necesitaba tener propios personas que pueden dar asistencia técnica a la producción de cacao. En ese sentido, se ha organizado por los años de 1990 un grupo de técnicos que se ha capacitado de los propios hijos asociados, ¿no? Para trabajos de podas de cacao y injertaciones, ¿no? Y ahí lo llamaban Copeagro. Y después de unos años, este Copeagro se ha convertido en PIAP, más o menos a mediados de 90, ¿no? Y de ahí surge, a fin de conseguir recursos también, ¿no? Económicos. Entonces se ha dicho Fundación PIAP. PIAP significa Programa de Implementación Agroforestal. La importancia de este equipo técnico es la continuidad de la asistencia técnica a los productores. Nosotros, como equipo técnico de la Fundación PIAF El Seibo, nos encargamos de garantizar el grano para nuestra industria, que es Chocolates El Seibo, y garantizar para nuestros clientes del mercado exterior grano orgánico, con una trazabilidad y con un seguimiento continuo que vayan a garantizar la confianza de nuestros clientes. PIAF El Seibo ha creado distintas áreas para generar un soporte científico y técnico adecuado a los productores de la Central de Cooperativas. Todos estos con el fin de promover una agricultura orgánica y sostenible. Bien, para nosotros como vivero y parte de Fundación PIAF El Seibo, uno de los factores importantes es garantizar un plantín de cacao de calidad y así no puedan tener problemas los productores acá en la región. ¿A qué me refiero? Entregar una planta sana con características adecuadas que vaya a campo definitivo y de esa manera el productor de aquí a unos 3 a 4 años pueda tener una producción adecuada de acuerdo a lo que es con un sistema agroforestal. El aporte realmente como vivero que se realiza es generar economía para lo que es la Fundación PIAF El Seibo y la Central de Cooperativas El Seibo, ¿no? Ser autosostenible con esa producción. Esta área se encarga de poder procesar diferentes especies forestales, frutales, ornamentales. Estas especies nosotros colectamos de las parcelas de productores, donde tenemos identificado árboles madres semilleros. Esta actividad se ha realizado desde 1993, con lo que es la implementación de sistemas agroforestales, y entonces desde entonces ha nacido lo que es la conservación de semillas agroforestales. No había un lugar, un espacio donde se podía adquirir semillas. Y entonces ha nacido a razón de que esta área como Fundación PIAF tenga un almacén de semillas donde podía almacenarse y poder disponer de las semillas durante toda la gestión. Almacenamos alrededor de 50 diferentes especies, más o menos entre 400 a 500 kilogramos al año. El objetivo general de la Fundación es claro: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de Alto Beni, mediante el manejo sostenible de los recursos naturales y medioambientales, incentivando el desarrollo de actividades productivas, económicas y sociales.
El área de la poda forestal en sí es generalmente prestamos el servicio a todos los socios de las diferentes cooperativas que tiene el Ceibo, pero el 2022 ya se ha establecido el área de poda forestal bien fuerte en el PIAF El Ceibo. La razón era porque en el 95-6 se han implementado parcelas agroforestales y ahora ya son árboles bastante grandes, parcelas bastante maduras con árboles bien desarrollados, ¿no? Que eso ya influye en la cuestión de la producción del cacao, ¿no? Y tenemos que garantizar que el socio produzca cacao, ¿no? Y uno de los beneficios es eso, ¿no? Que al hacer la poda de los árboles, ¿no? Se induce a que el cacao al año o de los años posteriores después de la poda produzca más, ¿no? Hay veces que dicen que doble o triplica la producción a veces. El área de producción orgánica se encarga de garantizar la calidad e integridad de la producción orgánica. Los mecanismos son, bueno, nosotros tenemos inspecciones en el año, una inspección interna y otra que es la externa. Entonces, y tenemos también lo que son seguimientos durante toda la gestión, donde vamos a verificar todas las parcelas de todos nuestros asociados, de los más de 1.300 asociados que tenemos en la central. Entonces verificamos todo lo que es el tema de beneficiado, lo que son temas de documentos. Entonces cada productor cuenta con una carpeta, un documento que tiene en la mano. Entonces de acuerdo a eso nosotros podemos verificar lo que es el tema de documentaciones, ¿no? El área de investigación fue creado en 2022 con el propósito de mejorar la producción de cacao. Esta área fue creada bajo las necesidades de los asociados en función a las problemáticas tanto enfermedades, plagas y las deficiencias nutricionales del suelo. Se ha hecho el diagnóstico de suelos de toda la región Alto Beni para determinar las deficiencias nutricionales del suelo. Los requerimientos nutricionales, en ese caso los abonos orgánicos. Se tiene un programa de mejoramiento genético de la Fundación PIAF El Ceibo, que es a largo plazo para obtener un cacao que sea productivo y con buenas características sensoriales, ¿no? Un resultado de un trabajo de un estudio durante 5 años es el tema de la selección de plantas superiores de cacao, y en la actualidad ya estamos trabajando más con laboratorios internacionales como es el de Trinidad y Tobago, ¿no? Para conocer su calidad organoléptica y por ende lo que es el tema molecular también, la descendencia de estos materiales genéticos. PIAF nos ayuda de manera técnica, siendo con el apoyo técnico en las podas, en las injertaciones, pero también nos ayuda con el estudio de los suelos. Entonces, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos falta, si le falta potasio, nitrógeno, o sea, hace el muestreo de nuestros suelos de cada área. En Sarana es uno de los terrenos que se ha conseguido y un poquito más amplio. Y ahí se están desarrollando actividades también de producción. Tenemos parcelas de cacao, bananos, también en sistemas agroforestales. Pero aparte de eso, principalmente es lo que ahí se hace el trabajo es en investigación, ¿no? En variedades de cacao, investigaciones también en suelo. Y ese es un trabajo que se lleva en convenio a través de un proyecto que es Cisco, apoyado por Suiza. Y ahí está, en este trabajo intervienen FEVIL, también Ecotop, juntamente con PIAF, y es un trabajo que se viene haciendo ya cerca de 20 años. Como tenemos un centro de investigación, tenemos, digamos, variedades de cacao y para digamos, propagar al vivero, ¿no? Es material vegetativo. Tenemos también un jardín clonal de cacaos híbridos, están de 30 variedades, ¿no? En la cual estamos tomando datos, de los cuales, digamos, ya vamos a
garantizar qué variedades también ya de aquí a un tiempo vamos a liberar también, ¿no? Tenemos, digamos, plantaciones de cacao, banano, plátano, y como cultivos anuales tenemos maíz, yuca. El área de frutas tropicales es donde estamos queriendo comercializar frutas que tienen los productores, ¿no? Por ejemplo, mandarina, naranja, banano, plátano y otras frutas más que hay dentro del área de producción orgánica, ¿no? La misión de PIAF es promover las iniciativas y emprendimientos de los productores y organizaciones en actividades económicas productivas, sociales y medioambientales, mejorando la calidad de vida de los socios de la cooperativa y aprovechando las potencialidades productivas bajo sistemas agroforestales, con un manejo sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. PIAF El Ceibo continúa sembrando sostenibilidad para las futuras generaciones.